Mi tía compró un talismán del primer puesto en el mercado negro. Lo quemó, mezcló las cenizas con agua y obligó a mi primo a bebérselo. Dijo que era un talismán, consagrado por el emperador Wen Chang. Al abrir los ojos, veía las preguntas del examen. Pero ese talismán amarillo claramente estaba impregnado de jugo de datura, un veneno mortal prohibido por la dinastía anterior, que en el mejor de los casos causaba locura, y en el peor, la muerte. Tiré el agua del talismán y salvé la vida de mi primo. El día de la publicación de resultados, mi primo reprobó. Más tarde, fue despedido de su trabajo en la oficina del condado, tan pobre que ni siquiera pudo juntar para el funeral de la abuela. Frente al altar funerario, mi tía lloraba a gritos. Si hubieras seguido el agua del talismán aquel año, ya habrías quedado en primer puesto y serías un gran oficial. ¿Cómo pudimos llegar a este extremo? Enfurecido, mi primo blandió el bastón de luto y me golpeó en la nuca, matándome a golpes en el salón. Al abrir los ojos de nuevo, mi tía estaba sacando de su manga el talismán amarillo impregnado de veneno. Claro, vengan todos a ver. ¡Qué gran tesoro he conseguido para nuestro Xianer! La voz de mi tía Li llegó antes que ella misma, cruzando el umbral desde afuera, con el rostro radiante. Al escuchar ese alboroto, quien estaba frente al vasito dorado, cogiendo la funda de tela para la cesta de examen del primo, mi abuela, dejó de inmediato su labor, y fue a recibirla. Al ver claramente lo que mi tía sacaba con cuidado de su manga, los ojos de mi abuela se iluminaron de repente. ¿Esto es un talismán? Xianer va a entrar al examen de otoño mañana. ¿Y todavía tienes tiempo libre para ir al templo a rezar a los dioses? Pero Li, con aire misterioso, sacudió el papel amarillo con runas de finabrio ante los ojos de mi abuela. Este no es un talismán de paz ordinario. Es un talismán del primer puesto. Planeo quemarlo esta noche y mezclarlo con agua para que Xianer lo beba. Mi abuela se sobresaltó. ¿Agua de talismán? ¿Acaso te has vuelto loca? Mañana es el gran examen de otoño. Xianer es tu propio hijo. ¿Quieres matar a Xianer? Zhao Xian era el único nieto de mi abuela, y también el alma de toda la familia Zhao. Ella jamás permitiría que nadie le hiciera el más mínimo daño. Y sonrió con aire de suficiencia. Precisamente porque mañana tiene el examen. Es por lo que quiero que lo beba. Madre, no lo sabes. Este no es un talismán cualquiera. Lo conseguí en el templo Wenchang, fuera de la ciudad, pagando una gran suma a un maestro errante. El maestro dijo que fue consagrado personalmente por el emperador Wenchang. En el salón de exámenes, las respuestas a las preguntas del examen aparecerán solas ante sus ojos. Solo tendrá que tomar el dulce y copiar. Dígame usted, si Xiana bebe eso, ¿no regresará habiendo tenido el primer lugar? Al escuchar las palabras de Li, los ojos nublados de mi abuela brillaron con intensidad. Después de todo, aunque los estudios de mi primo no eran malos, normalmente, solo estaba en el promedio entre todos los examinados, y aún era dudoso si lograría pasar el examen de nivel provincial, y trajera gloria a la familia. Para ello, incluso fue en persona al templo a hacer una dieta vegetariana durante 3 meses, solo para pedirle a Morisata que ayudara a mi primo a probar. Ella, por supuesto, estaría más que dispuesta. Sin embargo, todavía albergaba algunas dudas. Pero, ¿funcionará este método? Después de todo, es algo de origen dudoso. ¿Y si a Xianer le pasa algo malo por beberlo? Pero Li hizo un gran ademán con la mano, y dijo con toda inocencia: No te preocupes, es mi propio hijo. ¿Acaso le haría daño? El maestro dijo que esto es un objeto celestial. No hace ningún daño en absoluto. Y tú que has leído tanto, ¿verdad que es así? Al igual que en la vida pasada, mi tía me dirigió la palabra. La vez anterior, al escucharla, me acerqué de inmediato a examinarlo detenidamente. A mi padre, en vida, le encantaba estudiar medicina. Bajo su influencia, también aprendí a reconocer algunas hierbas y venenos. Con solo un vistazo, oí que lo que impregnaba aquel talismán amarillo no era para nada cenabrio, ni ceniza de incienso, sino el jugo de una flor venenosa llamada datura. Tomar una pequeña cantidad puede causar locura, provocar alucinaciones, y una sobredosis costaría directamente la vida. Me asusté mucho en ese momento, y me apresuré a decir: Tía, bajo ninguna circunstancia. Esto es datura, altamente venenosa. Beberlo costará una vida. Bajo la mirada escéptica de la señora Li, y tiré al suelo de un golpe el agua que había preparado, salvando así la vida de mi primo. Más tarde, mi primo reprobó el examen imperial de otoño, fracasando por completo. Y yo, gracias a que solía ayudar a mi padre a organizar sus expedientes médicos, y tenía bastante conocimiento sobre farmacología, fui elegida por el dueño de Baikaotang, la farmacia más grande del condado, con un salario mensual muy generoso. Así, la señora Li empezó a odiarme. Ella siempre pensaba que yo tenía celos de mi primo, y que había destruido a propósito su talismán para el examen, o incluso que me lo había quedado en secreto, para conseguir ese buen trabajo. ¡Qué ridículo! Y yo, siendo mujer, ¿para qué querría sus logros académicos? Yendo un paso más allá, incluso si esa agua no fuera mortal, y solo causara alucinaciones, también causaría un daño irreversible al cerebro. Por un examen imperial, arruinar la propia cordura. ¡Qué estupidez! Pero, sin importar cómo lo explicara, ella se aferraba a su opinión. ¿Quién sabe si lo que dices es verdad o mentira? El caso es que destruiste el agua y conseguiste un buen trabajo, mientras que mi hijo acabó fracasando. Quise pedirle a mi abuela que hiciera justicia, pero mi abuela evitó mi mirada, y dijo con frialdad: Si realmente tenías intenciones ocultas, tú misma lo sabes en tu corazón. Quien está limpio, limpio se queda. Si tienes alguna prueba que demuestre tu inocencia, muéstrala. ¿Probar mi inocencia? ¿Cómo iba a probar mi inocencia? Solo porque en ese momento no pude presentar pruebas contundentes. Incluso cuando busqué la ilustración de la datura en los libros de medicina del padre para mostrársela, ella siguió insistiendo en su postura. Creo que el talismán que pedí no era la hierba venenosa dibujada en tu libro andrajoso. Deja de intentar engañarme con estas cosas. Mi relación con la segunda rama de la familia se congeló por completo a partir de entonces. Más tarde, mi primo reprobó exámenes una y otra vez, perdiendo todo su ánimo, y gracias a las conexiones de la familia, consiguió un trabajo de bajo nivel en el ayuntamiento. Pero fue despedido por su mal desempeño. La situación financiera de la casa empeoraba día a día, quedando en la absoluta miseria. Cada vez que mi primo se quejaba con la señora Li de su mala suerte,
Ella siempre decía, Si colmara Junior, no debía adjudicado en aquel entonces. Tal vez ya habrías aprobado el examen final en primer lugar, y serías un gran funcionario. ¿Por qué tendrías que pasar por este sufrimiento? por eso mi primo me odiaba a muerte. Más tarde, mi abuela falleció por enfermedad. En casa, ni siquiera podían costear un ataúd decente. Frente a la sala de luto, mi primo fue ridiculizado por sus colegas otra vez, con una rabia acumulada sin lugar donde desatarla. Se tocó conmigo que venía a dar el examen. En un ataque de ira, blandió el bastón de luto que tenía a mano, y me golpeó la nuca. Matándome a golpes en el salón. Yo le salvé la vida, pero él me quitó la mía. En esta vida, elijo respetar el destino de los demás. Dejé el libro que tenía en la mano, fruncí levemente los labios, y dije en voz baja, Tía, le está preguntando a la persona equivocada. Su sobrina es solo una mujer, que normalmente solo lee poesía y preceptos para mujeres. Sobre estos asuntos de dioses y espíritus, realmente no sé absolutamente nada. Luego, bajé la mirada, sin decir una palabra más, y continué leyendo mi libro en silencio. Mantener la boca cerrada evita cometer errores, y mucho menos cargar con la culpa por ellos, para luego ser odiada por ellos hasta la muerte. En cuanto a la vida y el futuro de mi primo en esta existencia, dependerá de su propia suerte. Y se supone que es una erudita. Ni siquiera conoce el talismán del emperador Wenchang. Sabe menos que una simple ama de casa como yo. Como ella tampoco sabe. Entonces, hazme caso. Madre, queme usted misma este talismán esta noche. Mézclelo con agua. Y asegúrese de que Xianer se lo beba. Mi abuela todavía dudaba un poco. Se giró queriendo pasarme esta tarea a mí. Yunar, ¿qué tal si lo haces tú esta noche? Ya soy vieja. Mi vista no es buena. Y tengo miedo de equivocarme y ofender a la deidad. Por supuesto que no. Reencarnada en esta vida, me niego a involucrarme en cualquier karma. Me temo que eso no sería apropiado. Abuela, su sobrina es solo una mujer. ¿Cómo podría tocar un objeto sagrado tan lleno de energía yang? ¿Y si ofendo al emperador? ¿No arruinaría eso los arduos esfuerzos del día? Seguramente el día pasó con muchas dificultades para conseguir este talismán, y tuve que dar muchas vueltas. Madre, Yuner tiene razón. Usted misma debe preparar esta agua de talismán. Esto es un asunto crucial para el futuro de Xianer. No podemos ser descuidados. Mi abuela no tuvo opción, más que asentir y aceptar. Solo entonces la señora Lee se tranquilizó, bostezó, y regresó satisfecha a su propio patio a descansar. Mi abuela seguía preocupada. Después de que la señora Lee se fue, mi abuela se sentó a mi lado. Yunar, dime la verdad. ¿Este talismán que consiguió tu tía tiene algún problema realmente? Cuando tu padre vivía, aprendiste mucho de él. Sabes más que nosotras, las viejas. Dime la verdad con franqueza. Por supuesto que no. Mi querida abuela, después de todo, no veo la hora de que ese ingrato de Zhao Qian se muera pronto. Dije sonriendo. ¿De qué se preocupa, abuela? Mi tía ya dijo que fue otorgado por un experto. Es infalible. ¿Acaso no confía en ella? Al decir la última frase, elevé deliberadamente el tono de voz. Este truco se llama desviar el problema. Al escucharme terminar, mi abuela se sobresaltó y miró apresuradamente hacia el patio de la segunda rama familiar, temiendo que la señora Lee la oyera. ¿Cómo no iba a creerle? Yo solo estoy preocupada por Xianer. La consolé con una sonrisa. Puede estar tranquila. Ya que mi tía se atrevió a dárselo a beber a Xianer, es porque debe estar completamente segura. ¿Por qué se preocupa en vano? Solo entonces, mi abuela dejó de preguntar. Esa noche, vi con mis propios ojos cómo Zhao Qian se bebía ese tazón de agua de talismán, hecha al llevar el talismán amarillo, altamente tóxico, e incluso se relamió los labios. Madre, ¿qué agua es esta? Sabe un poco dulce al entrar en la boca. La señora Lee sonrió con bastante orgullo. Esta es el agua para pasar el examen imperial en primer lugar. Te aseguro que volverás como el primer graduado. Bajo la mirada confundida de mi primo. Contiene el poder mágico del dios de la literatura, Wenchang, que te permitirá ver las respuestas del examen con tus propios ojos, en la sala. Solo tienes que copiarlas. Y el título de primer graduado será tuyo. Y dijo gratamente sorprendido. ¿De verdad es así? Entonces, debo beber unos sorbos más. También le pidió a mi abuela que enjuagara las cenizas del talismán del fondo del tazón. Y luego se lo bebió de un trago. Una vez que mi primo terminó de beber, la señora Lee me miró y lamentó falsamente. Por cierto, Yuner también tiene que ir a trabajar mañana al Salón Baikao. ¡Qué lástima! Xianer se ha bebido toda el agua de talismán. De lo contrario, podría haberse dejado un poco para bendecir su trabajo y que te vaya bien. Aunque dijo eso, no había ni un ápice de sinceridad en sus ojos. Solo eran palabras de cortesía. Incluso si realmente me lo hubiera ofrecido, el té de otros cuesta dinero. Pero su agua de talismán cuesta la vida. Aunque pensaba eso en mi interior, mi rostro se mantuvo muy sereno. Siendo yo solo una mujer, ¿cómo podría ser digna de tal objeto divino? Este tesoro que mi tía se esforzó tanto en conseguir. Naturalmente, no puedo competir por él con mi primo. La señora Lee asintió con satisfacción. ¡Qué bueno que sea sensata! Después de la cena, mi tío, mi tía y mi abuela salieron todos juntos, alquilaron un carruaje y enviaron a mi primo con gran pompa a la academia de exámenes. Antes de irse, mi abuela dijo llena de esperanza. Espero que nuestro Xianer pueda aprobar esta vez al primer intento y regresar con el título de Yurem para traer honor a nuestra familia Zhao. Mi padre estudió arduamente durante más de una década y apenas logró convertirse en Shuatsai. Es un vividor con un rendimiento académico mediocre. ¿Y todavía esperan que apruebe el examen de repente? Solo puedo decir que en los sueños todo es posible. Lo que es aún más ridículo, la señora Lee no estuvo de acuerdo. Hizo un puchero y dijo: ¿Cómo va a ser suficiente ser Yurem? Mi hijo va a ser el primer graduado. Madre, no le eches la mala suerte a mi hijo. Mi primo también estaba bastante descontento con las palabras de mi abuela y dijo enojado: Exacto. Abuela, no hable tonterías. En este viaje,
Solo entonces, mi abuela cerró la boca, avergonzada. Para evitar que me buscaran de repente, y perturbaran mi tranquilidad. Al día siguiente, fingí estar enferma, y no fui a la casa ancestral. Hasta el atardecer. Calculo que la primera sesión del examen de otoño ya ha terminado. En este momento, desde que Chao Xian bebió aquel cuenco de agua de talismán, ya había pasado casi un día. Se supone que la toxicidad de la datura ya debería estar haciendo efecto. Efectivamente, justo cuando me disponía a descansar, escuché que llamaban a la puerta del patio con un ruido atronador. Era el sirviente de la casa de mi tío. En cuanto me vio, me gritó de golpe. Señorita Yun, vaya a ver, rápido. Le ha pasado algo grave a nuestro joven amo. Dejé el libro sin prisa, y dije, Habla despacio. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo puede estar tan tranquila? dijo el sirviente, sudando a chorros por la ansiedad. Su primo se volvió loco en la sala de examen. Los guardias lo sacaron a la fuerza. El señor y la señora se están volviendo locos de la preocupación. Mi sospecha no era errónea. Lo que Zhao Xian reveló era de hecho la datura que provoca la locura. Me levanté fingiendo sorpresa. ¿Loco? ¿Por qué ha pasado eso? ¿Acaso mi tía no dijo que al beber el agua del talismán sagrado, aprobaría el examen con nuez? ¿Cómo es posible que el hermano Xian? El sirviente tenía una expresión aún más sombría. Bajó la voz y se quejó conmigo. Exactamente. La señora no sé de dónde sacó ese remedio casero, insistiendo en que haría que el joven amo viera las respuestas. Al final no vio ninguna respuesta, sino que se puso a llorar y reír en la sala de examen, llenando el examen de dibujos de monigotes y murmurando locuras como que el emperador de Jade era su hermano. Y el dios de la literatura, su hermano menor, lo echó de allí en el acto y dijo que informaría al comisionado de educación para retirarle sus libros académicos y prohibirle examinarse de por vida. Sentí una oleada de sensación en mi corazón. Ese final era mucho más trágico que el día anterior. El siguiente continuó. El señor me ha enviado a pedirle que venga con nosotros, diciendo que usted es muy instruida y a ver si tiene alguna solución. Yo soy solo una mujer débil, sin fuerza ni para terminarla. ¿Qué solución podría tener? Además, si voy, temo que mi tía vuelva a pensar que soy yo quien conspira a sus espaldas. El sirviente también sabía cómo me trataba la segunda rama de la familia en el día a día. Entonces, este servidor volverá a informar. Y añadió una advertencia por su cuenta. El señor y la señora están furiosos ahora mismo. Será mejor que los evite durante unos días. ¿Por qué? Yo no soy la que ha cometido un error. Ellos mismos no supieron educar a su hijo. Y fueron ignorantes. Y ahora pretenden que yo, la víctima, me esconda de ellos. Imposible. De muy buen humor, me preparé una tetera de té fresco. Hasta que la luna estuvo en lo alto del cielo. Momento en el que me fui a dormir plácidamente. Cuando regresé a la casa ancestral. Habían pasado 3 días. La casa estaba sumida en una atmósfera de profunda melancolía. Xian estaba encerrado en su habitación. A veces riendo como un loco. A veces llorando. Mi tío, mi tía y mi abuela suspiraban en el salón principal. Como si el cielo se les estuviera cayendo encima. Mi tío tenía los ojos rojos de la ira. Y le rugió a mi tía. Si no le hubieras creído a ese charlatán, para ir a pedir ese maldito talismán de porquería. ¿Cómo llegó Xian a esto? Y mucho menos el primer puesto. Ahora, incluso su título de Shukai está en peligro. Y se defendió llorando. Todo es por culpa de madre. Todo es porque no fue sincera en ese momento. De lo contrario, ¿cómo no iba a funcionar? Cuando quemé el talismán, me bañé y me cambié de ropa. ¿Cómo no iba a ser sincera? La señora Lee resopló con frialdad. ¿Quién puede probarlo? Naturalmente, mi abuela no tenía pruebas. Ella me vio, y sus ojos se iluminaron de inmediato. Mi abuela dijo, como pidiendo ayuda. Ah, claro. Yuner puede testificar por mí. Lo devota que fui esa noche. Y Yuner lo vio con sus propios ojos. ¿No es así, Yuner? Abuela, si usted fue sincera, o no, solo usted lo sabe. La verdad se defiende sola. Si quiere que otros testifiquen por usted, primero debe demostrar su propia sinceridad. El rostro de mi abuela se puso pálido de repente. Al ver esto, la señora Lee se sintió aún más orgullosa. ¿Qué más tienes que decir? Es tu culpa. Que Xianer terminara así. Es todo por culpa de ti, vieja bruja. La voz de Zhao Xian llegó desde la habitación, y parecía sonar mucho más lúcido. Madre, dejen de pelear. Yo me siento mucho mejor. Tráiganme algo de comer. Quiero tomar un tazón de sopa de arroz. Al ver esto, los 3 se sintieron un poco aliviados. Los 3 mimaban a Zhao Xian hasta la médula. Al verlo sufrir tanto, les dolió profundamente en el corazón. Así que mi abuela y mi tía fueron juntas a la cocina a prepararle sopa de arroz. Mi tío entró en la habitación para consolar a Zhao Xian, diciéndole que no importaba si había reprobado esta vez. Parecían pensar que Zhao Xian ya se había recuperado, pero no sabían que esto era solo una mejoría pasajera. En los libros de medicina, esto se conoce como el periodo de falsa recuperación, donde los síntomas parecen desaparecer, dando al paciente la ilusión de estar curado. Pero lo que él no sabía era que durante este tiempo, la toxina de la datura seguía erosionando sus órganos internos. Una vez que pasara este periodo de falsa recuperación, incluso si un dios inmortal descendía a la tierra, no podría salvarlo. Medio mes después, se publicaron los resultados de los exámenes de otoño. Esa noche, el nombre de Zhao Xian, como era de esperar, no apareció en la lista. En su lugar, llegó un documento oficial de la Oficina de Educación. Y mostró el desprecio por los exámenes imperiales. Se le despojó de su título de Shukai, y se le prohibió presentarse a exámenes de por vida. Esto no fue diferente a una sentencia de muerte. Después de leer el documento, Zhao Xian escupió una bocanada de sangre negra, y se desmayó en el acto. La casa ancestral se convirtió de inmediato en un caos, tirando de la manga de mi tío, e incoherente. ¿Está escupiendo sangre? ¿Qué está pasando? Mi tío le dio una patada al mensajero, y rugió. Si no fuera por su documento, ¿cómo iba mi hijo a escupir sangre? Si algo malo le pasa a mi hijo, ¡me las pagarán! Antes de que el médico pudiera dar un diagnóstico, él ya había asumido que otros habían dañado a su hijo. O sea que toda la culpa es de los demás. La tía también dijo con resentimiento. Sí, cuando Xianer se recupere, iremos a la oficina de gobierno a presentar una queja. Debemos hacer que compensen las pérdidas de nuestra familia. Por supuesto, él no llegará a ver ese día.
porque Zhao Xian nunca podrá recuperarse en toda su vida. Pronto trajeron al Dr. Zhang, el mejor de la ciudad. En cuanto entró en la puerta, sintió en el cuerpo de Zhao Xian ese olor peculiar, casi imperceptible, con el ceño fruncido. Le preguntó al tío. ¿Ha tomado el paciente en estos días alguna cosa especial? El tío estaba un poco desconcertado, sin entender por qué el doctor preguntaba eso, pero aún así, asintió con la cabeza. Tomó un agua de talismán. Pero eso fue hace medio mes. No debería ser por esa razón. ¿De qué estaba hecha esa agua de talismán? Mi tía dijo con indiferencia. Es solo el papel de talismán que pedí en el templo. Las cenizas de haberlo quemado. ¿Qué problema podría haber? Después de beberlo, causó un alboroto en la sala de exámenes. Pero se recuperó muy rápido. Sospecho que este documento oficial lo hizo enojar. Creo que mi hijo fue perjudicado por estos oficiales corruptos. El Dr. Zhang, sin embargo, soltó un largo suspiro, y finalmente habló. No es así. No es así. El pulso del paciente está desordenado. Su mente está confundida. Además de escupir sangre negra. Esta es una manifestación típica de envenenamiento por datura. Este veneno ya ha invadido sus órganos internos. El veneno será activado. Y ya no tiene cura. Ahora su hígado, pulmones, corazón y riñones están gravemente dañados. Este anciano solo puede hacer su mejor esfuerzo. Para recetar algunas medicinas que prolonguen su vida, deberían preparar los arreglos funerarios cuanto antes. Mi tío y mi tía se quedaron estupefactos. Hace un momento querían ir agresivamente a causar problemas al gobierno. Y ahora de inmediato se quedaron completamente perdidos. ¿Arreglos funerarios? Doctor, ¿no se habrá equivocado? Eso era solo agua de talismán común. El Dr. Zhang, sin embargo, sacudió la cabeza con seriedad. Esta agua de talismán debió de haber sido mezclada con la altamente tóxica datura. Esta sustancia es extremadamente venenosa. Una vez que penetra en los órganos, ni los dioses pueden salvarlo. El paciente fue caído demasiado tarde. Ya ha perdido la oportunidad de ser tratado. Sus órganos internos han sufrido daños irreversibles. Y este anciano tampoco puede hacer nada. Acepten mis condolencias. Con un sonido crujiente, la taza de té en la mano de mi tío se hizo añicos. Sus ojos estaban enrojecidos. Se quedó parado allí, aturdido, como si le hubieran extraído el alma. Después de un largo rato, de repente se dio la vuelta y corrió hacia ella. Y de una bofetada tiró a mi tía al suelo. ¿No dijiste que esa agua de talismán era un tesoro celestial? ¿Por qué Xian'er se ha puesto así? Tú, mujer venenosa. La señora Li se tambaleó de inmediato por el golpe. En su rostro pálido apareció de inmediato una marca clara de bofetada. Ella se levantó del suelo, furiosa, y empezó a maldecir a gritos. ¿Por qué te desquitas conmigo? ¿Cómo iba a saber yo que el agua de talismán era venenosa? Yo no he estudiado. ¿Por qué no le preguntas a tu querida sobrina? Ella es una erudita. Seguro que sabe qué es eso. Seguro que lo hizo a propósito para dañar a nuestro Xian'er. Puse los ojos en blanco mentalmente. Esta gente realmente no me deja en paz. Esta vez me desligué de forma tan limpia, y aún así quieren echarme la culpa a mí. Mi tío se dio la vuelta y me miró con ojos inyectados en sangre. Zhao Yun, ¿por qué no lo detuviste en ese momento? ¿Solo te quedaste mirando como Xian'er se bebía ese cuenco de veneno? Aunque, de hecho, fue así. ¿Cómo podría admitirlo? Lo negué rotundamente, diciendo, tío, se equivoca usted. El talismán lo pidió mi tía. El agua la preparó mi abuela. ¿Cómo va a ser culpa de su sobrina? Además, aunque su sobrina ha estudiado unos años, lo que aprendí fueron los clásicos y la historia, sobre medicina y toxicología. Además, mi tía juró que era un objeto sagrado, que podía bendecir a mi primo para aprobar el examen como el mejor. ¿Cómo nos atreveríamos a hablar? Después de todo, ¿quién podría haber imaginado arriesgaría la vida de su propio hijo por un futuro mejor? Con unas pocas palabras, logré quitarme la culpa que mi tía me había echado, y devolvérsela a ella a la perfección. Mi tío volvió a dirigir su mirada feroz hacia mi tía. Él, entre dientes, apenas pronunció unas palabras. Más te vale rezar para que Xian'er esté bien. Después de que terminó de hablar, el vestíbulo se quedó repentinamente en silencio. La señora Li ya no se atrevió a decir ninguna palabra, solo se atrevió a usar una mirada envenenada, para mirarme con saña. Después de un rato, el aprendiz del médico habló con dificultad. Señor, los honorarios de consulta de nuestro médico Zhang, y el dinero de la píldora, y el polvo de la Ganoderma, usados para salvarle la vida, ¿quién los va a pagar? Mi tío no habló. Mi tía tampoco habló. Mi abuela tampoco habló. Solo que las miradas de los tres se dirigieron hacia mí al mismo tiempo. Qué familiar era esa escena. En mi vida anterior, sin importar qué dificultades tuviera Zhao Xian, que era porque yo había derramado su tazón de agua con el talismán del primer puesto. Así que me chantajeaban moralmente con toda naturalidad, para obligarme a dar dinero y esfuerzo. Incluso los regalos de boda para el posterior matrimonio de Zhao Xian me obligaron a pagarlos bajo todo tipo de pretextos. Si no se los daba, iban a llorar y quejarse con los vecinos, acusándome de no tener corazón y de ser una desagradecida. Ya he sufrido bastante por ser la ingenua que paga por todo. Ahora es imposible que gaste un solo centavo por ellos. Fingí no entender. ¿Por qué me miran todos? ¿Tengo algo en la cara? Entonces le hicieron una seña a mi abuela, y mi abuela habló temblorosamente. La familia de tu tío está pasando por una gran desgracia ahora. Realmente no es fácil. Tú ahora trabajas en el Baikaotang y tienes dinero de sobra. Ayúdalos en lo que puedas. Si hubiera sido antes, en un momento en que la vida de mi primo corría peligro, tal vez habría entregado mis ahorros sin dudarlo. Pero eso era antes, cuando todavía los consideraba mi familia. Y antes de que rompiéramos relaciones. Pero aquella Zhao Yun de antes, ya hace mucho que murió a golpes por el bastón de Zhao Xian. Así que, esta vez, no pagaré ni un solo centavo por ellos. Dije con fingida dificultad. Abuela, no es que tu sobrina no quiera ayudar. Es que de verdad, tu sobrina tampoco la tiene fácil. Pero mi tía chilló con gran descontento. Tú, una joven soltera, que come y vive en casa. ¿Qué dificultad podrías tener? Yao Yun,
¿No será que no quieres ayudar? ¿Cuándo te volviste tan egoísta? Mi tío y mi abuela también me miraron con indignación. Esa expresión no parecía la de alguien que me pide dinero, sino más bien como si yo les debiera una fortuna. Pero no volveré a caer en su trampa. Comencé a quejarme de mi pobreza, diciendo: Pero abuela, tía, su sobrina de verdad no quiere dinero. Aunque trabajo en la farmacia. Mi salario mensual es muy bajo. Y además, tengo que ahorrar para mi dote. Suelo escatimar en comida y gastos diarios. ¿Cómo podría quedarme dinero extra? En ese momento, mi tía habló. Dijo con total descaro: Si no tienes dinero, puedes buscar la forma. ¿Acaso tu madre no te dejó una dote? ¿Esa tienda en el sur de la ciudad? ¿Y esas pocas hectáreas de tierras fértiles en las afueras? Lo urgente es sacarlas primero para curar a tu hermano. Como la hermana mayor de Xianer, ¿qué tiene de malo que sacrifiques algunas posiciones materiales por él? Qué descarada es. Pero no me enojé, sino que le seguí el juego, diciendo: Mi tía tiene razón. De hecho, debería sacrificar algunas cosas por mi primo. Los ojos de Asilari se iluminaron. Ella me apresuró: Entonces, ¿por qué no vas rápido a traer las escrituras de la tierra y de la casa? Pero tía, esa tienda y esas tierras son la dote que me dejó mi madre para mi sustento. Es la base de mi sustento después de casarme. ¿Qué tal si lo hacemos así? Tía, usted primero venda su propia dote de aquel entonces. Y tenga más holgura económica. Entonces vendré a honrar a mi tío y a mi tía. ¿Qué le parece? Tan pronto como se mencionó tocar su dote, el rostro de Asilari se desmoronó de inmediato. Con una cara larga, dijo: Es tu propio hermano. ¿Por qué habría de tocar mi dote? Dije con una cara de sorpresa: Pero usted es la madre biológica de Xianer. ¿Qué tiene de malo que haga un esfuerzo por él? Tía, no me diga que incluso el dinero para las medicinas de su propio hijo tiene que pagarlo un extraño. Sabiendo que no tenía razón, la señora Lee me lanzó otra mirada feroz. En ese momento, mi tío intervino para calmar las cosas. Está bien. Ya que Yune también tiene dificultades, entonces nosotros mismos buscaremos la forma de pagar las medicinas de Xianer. No la ponemos en aprieto. Dicho esto, sacó una bolsa de plata rota de su pecho y se la entregó de mala gana al asistente de la botica. Sus palabras sonaban como si estuviera pensando en mí. Que tenía miedo de que yo realmente me colgara de ellos y los obligara a vender la dote de mi tía. Después de todo, en comparación con el sustancioso patrimonio familiar que dejó mi madre. Este poco dinero para la consulta y medicina de Xiaoxian no valía la pena mencionar. Qué visible, cuando me piden dinero, me secuestran moralmente con el parentesco y la sangre. Pero cuando se trata de tocar un solo pelo de ellos mismos, no pueden esperar para trazar una línea conmigo. Después de ese día, usé como excusa que estaba muy ocupada en la botica y me mudé de regreso al pequeño patio que eran mis padres, sin volver a poner un pie en la casa ancestral. La fortuna de la segunda gran familiar no era muy grande, y para mantener a Xiaoxian con vida, tenía que gastar una gran cantidad de dinero todos los días para comprar hierbas medicinales costosas como ginseng y gardera. En poco más de un mes, los ahorros de la casa se agotaron. En ese momento pensaron en mí otra vez. No volvieron a abrir a mi puerta, sino que invitaron directamente al jefe del clan. El jefe del clan era un anciano de más de 60 años, que usualmente era bastante justo. Muchacha Yun, ¿ya has visto la terrible situación en la que está ahora la familia de tu tío? Me temo que a Xianer no le queda mucho tiempo. Ayer pasó por aquí un médico errante y dijo que tenía un remedio casero, que tal vez valga la pena probar. Cuando las cosas son anormales, debe haber gato encerrado. Me mantuve alerta y pregunté para tantear. Me pregunto, ¿qué remedio será? El jefe del clan mostró una expresión difícil y balbuceó un buen rato antes de decir: El médico dijo: se necesita que un pariente consanguíneo directo realice un ritual de intercambio de vida, tomando la sangre de tu corazón como ingrediente guía, y luego casarte con el rico comerciante de la ciudad, el señor Lin, para ahuyentar la mala suerte, usando la enorme dote que dé su familia para mantener los gastos médicos de Xianer. ¡Qué gran ritual de intercambio de vida! ¡Qué gran boda para ahuyentar la desgracia! El señor Lin tiene más de 50 años y ya se ha casado con 7 u 8 concubinas. Hace poco contrajo una enfermedad venérea y parece que está a punto de morir. Ellos quieren usar mi vida para cambiarla por la miserable vida de Shao Xian y luego usar el dinero de mi venta para llenar el pozo sin fondo de su familia. En otras palabras, mi persona, mi sangre, mi dote, no quieren dejar ir ni una sola cosa. Me reí. Este método es realmente grandioso. El jefe del clan pensó que yo había cedido y dijo apresuradamente: Sí, el terrateniente Lin tiene una gran fortuna y es muy generoso. El regalo de bodas llega a 500 tiles. Con este dinero, la vida de Xianer se salvará y tú también podrás. Esbocé una sonrisa y lo interrumpí. Ya que este matrimonio es tan bueno, entonces deje que mi tía se case con él. De esta manera, primero, se puede resolver la urgencia de la segunda rama de la familia. Segundo, mi tía aún conserva su encanto. Seguro que al terrateniente Lin también le gustará. Y tercero, mi tío podrá ahorrar en los gastos del hogar. Les pájaros de un tiro, patriarca. Mi tía y mi tío, que se escondían detrás del patriarca, explotaron en el acto. ¿Por qué debería casarme yo con ese viejo decrépito lleno de llagas? Xiao Yun, nunca he visto a nadie con un corazón tan negro como el tuyo. Abuela, tía, tío, así que ustedes también estaban aquí. Esto realmente hace reír a cualquiera. Fingiendo inocencia, le dije a mi tío: Tío, esto no está bien de su parte. No tiene el corazón para dejar que su propia esposa salte al pozo de fuego. Pero sí tiene el corazón para dejar que yo, su propia sobrina, lo haga. ¿Qué corazón tan cruel tiene? Mi tío dijo enojado: Xiao Yun, ya basta. Si estás enojada, desquítate conmigo. ¿Qué sentido tiene insultar a tu tía? Resulta que dejar que mi tía se case con el hombre es un insulto. Está bien, entonces no insultaré a mi tía. Lo insultaré a él. Tío, ya que mi tía no quiere, entonces vaya usted mismo. Después de todo, a ese terrateniente Lin le da igual hombre o mujer. Seguramente él también lo aceptará a regañadientes. Al oír que yo insultaba así a mi tío, mi abuela se apoyó en su bastón y me señaló temblando.
Sao Yun, ¿cómo le hablas así a tu tío? Él es tu mayor, el jefe de la familia. ¿Cómo puede ser tan rebelde e insolente? Ya que no puedo hablarle a él, entonces le hablaré a usted. De todos modos, ya han decidido venderme. Así que, ¿por qué debería seguir preocupándome? ¿Por este afecto de abuela y nieta que ya no existe? ¿Cómo pude olvidarme de usted, abuela? Si mi tío no puede ir, usted sí puede ir. De todos modos, tiene una edad similar a la del terrateniente Lin. Si va a cuidarlo, tal vez incluso puedan crear una hermosa historia de amor otoñal. De esta manera, no solo mi tío y mi tía podrán seguir juntos, sino que también se resolverán mis asuntos, y los de mi primo. Habrá una boca menos que alimentar en casa. Y usted también tendrá un buen destino. Muchos pájaros de un tiro. Así, confiando en mi elocuente lengua, frente al patriarca, logré hacer que los tres temblaran de rabia, sin poder pronunciar una sola palabra. Pensé que, después de este alboroto, se moderarían un poco, pero no esperaba que estuvieran decididos a exprimir hasta la última gota de mí. 3 días después, mi tío trajo una carta escrita a mano, y volvió a pedirle al patriarca que viniera a visitarnos. Las palabras de la carta eran sinceras, retratando el sacrificio por la familia como algo sumamente noble. Como si, al no aceptar, me convirtiera en la eterna pecadora de la familia Zhao. Sabía que estaba buscando su propia ruina. Fui directamente a la escuela del condado con esa carta, y busqué al respetable director Zhou. El director Zhou fue el mentor de mi padre, y es una persona sumamente íntegra y justa. Le presenté los hechos, junto con esa carta absurda. Después de leerla, el director Zhou estaba tan furioso que le temblaba la barba. Golpeó la mesa con la carta en el acto. Escoria intelectual. Es en vano que estudiara los libros de los sabios. Justo coincidió con una reunión literaria organizada por los estudiantes del condado. El director Zhou, durante el banquete, reveló este asunto públicamente. Denunció severamente a mi tío por su propio egoísmo, llegando al extremo de su sobrina para practicar brujería, lo cual es una total pérdida de la humanidad. Toda la ciudad quedó conmocionada. La reputación de la familia del tío, entre los eruditos y los lugareños de todo el condado, sin mí como su última tabla de salvación. Zhao Xian murió a los pocos días. Se dice que todo su cuerpo estaba hinchado, sangrando por los 7 orillos, y exhaló su último suspiro en medio de un dolor infinito y la locura. Tras la muerte de Zhao Xian, mi tío se volvió completamente loco. Bebía alcohol todo el día, vendiendo todo lo que había en casa para conseguir dinero para beber. Ellos también difundieron rumores por todas partes, diciendo que yo era una persona del mal agüero, que había causado la muerte del primo, y que había destruido a su familia. Pero yo sabía que ellos mismos se estaban buscando la ruina. Hace mucho que dejé de ser esa huérfana que cualquiera podía manipular. Pegué una copia de la carta escrita a mano por mi tío, en el tablón de anuncios de la puerta de la ciudad. Originalmente, la gente ya sospechaba mucho. Una vez que pegué esta carta, los clavó directamente en el pilar de la vergüenza. Para curar a su hijo, no dudó en vender a su sobrina a cambio de la sangre de su corazón. La reputación de mi tío pasó a ser más apestosa que una piedra de letrina. Mi tía y mi abuela no estaban en mejor situación. Una era cruel, la otra insensata, convirtiéndose en el hazmerreír de todo el condado. El peor parado fue mi supuesto primo. Aunque el día anterior la gente aún compadecía su prematura muerte, al siguiente día cargó con una infamia total. Después de ser completamente desenmascarados por mí, volvieron a odiarme. Los tres corrieron desde la casa ancestral hasta mi casa, decididos a hacerme pagar el precio. Por desgracia, ya no tuvieron oportunidad de confrontarme cara a cara, porque mucho antes de que vinieran a buscarme, yo ya había preparado mi equipaje. El gerente principal del pabellón Paicao, recordando la antigua amistad con mi padre, y apreciando mi talento, ya me había prometido con su nieto directo, quien era funcionario en la capital. En ese momento, yo ya estaba en el carruaje rumbo a la capital. Sus planes perfectos. Al final, resultaron ser como intentar sacar agua con una cesta de mimbre. Todo en vano. Cuando volví a tener noticias de ellos, fue cuando acompañé a mi esposo a visitar a su familia en nuestra tierra natal. Para pagar las deudas contraídas por el tratamiento de Zhao Xian, ya habían sido atormentados hasta quedar irreconocibles. Y además, como le que mi tío vendió a su sobrina, y el escándalo de que toda la familia le chupaba la sangre, su reputación había caído por los suelos, siendo despreciados por todos sus familiares y amigos. Mi tío, debido a su reputación arruinada, fue expulsado del clan, convirtiéndose por completo en un alcohólico. Cada vez que pensaba en la muerte de Zhao Xian, sentía un dolor inmenso, y siempre recurría al alcohol para anestesiarse, intentando olvidar el sufrimiento, pero en cuanto bebía demasiado, golpeaba a su esposa, dejando a mi tía con la cara llena de moratones, y el cuerpo cubierto de heridas. Al principio, mi abuela intentaba detenerlo de manera simbólica, pero después de ser sarcásticamente insultada por mi tía varias veces, ella simplemente dejó de importarle, e incluso, poco a poco, empezó a echar más leña al fuego desde un lado. Finalmente, mi tía no pudo soportarlo más, después de ser golpeada una vez más por mi tío hasta sangrarle la cabeza. Ella aprovechó que mi tío estaba profundamente borracho por la noche, y, en un arrebato de ira, mezcló todo el polvo de datura que quedaba en la casa en el vino, y se lo metió a la fuerza en la boca al tío. Aunque más tarde el tío no murió, se convirtió desde entonces en una persona demente y loca, completamente incapaz de valerse por sí mismo. Y la abuela, en sus últimos años de vida, tenía que arrastrar su cuerpo enfermo para cuidar a este hijo loco, pasando el resto de su vida en el cansancio y el arrepentimiento, día tras día. Así debería haber sido para ellos. Ese era su destino. Si no fuera porque en la vida anterior, mi bondad se desbordó, y evité esa tragedia. Ellos, en la vida anterior, ya habrían tenido que enfrentar ese final. Salvé la vida de su familia de 4 miembros, pero a cambio, recibí su resentimiento, y mi trágica muerte. Elijo quedarme al margen, y dejar que busquen su propia ruina. Efectivamente,